podríamos hacer la fabricación de piezas en metales, es el proceso de fundición. En el proceso de fundición, creo que está Paola, no necesitas venir a las clases, mamita. No necesitas. Trabaja tranquila en tus cosas, no necesitas venir a todas las clases. ¿Está bien? Está bien, ingeniera, muchas gracias. No, me llama y bueno, era por eso, ¿no? Pero está bien, muchas gracias, ingeniera. No necesitas. De todas maneras, ¿para cuándo quedó la práctica de metrología? Para el 26. Para el 26, ¿no es cierto? Sí. Es importante que en la práctica de metrología, yo te voy a pasar la lista, solamente presenten las personas que estuvieron en la clase. Pues las personas que recién se han agregado, que no han venido, que no han estado presentes, no pueden pues presentar la práctica, ¿no es cierto? Porque no han estado presentes en la clase. Está bien, ingeniera. Entonces usted me envía la lista. Yo te envío la lista de la... Fíjate bien qué fecha fue que dimos la práctica para que se haga en esa fecha. Te voy a pasar las dos listas, la de entrada y la de salida. Si alguien no está en la entrada y no está en la salida, pues se queda sin la práctica. Si alguien tiene que estar en las dos listas, en la entrada y en la salida. Porque hay jóvenes que vienen, marcan y de ahí se retiran de la clase. Ya, entonces, por favor, chequea la lista, me dices la fecha. Yo tengo todas las listas de todos ¿cómo se llama? Los días. Yo tomo lista todos los días y te la paso. Y en base a esa lista, recibes la práctica de metrología. Está bien, ingeniera. Enseguida me fijo y le digo, ¿sí? Claro, puedes retirarte, no hay ningún problema. No necesitas venir a todas mis clases, Paola. Solamente coordinamos por afuera, te va a quitar mucho tiempo. Entonces, voy a ver, ya empiezo fundición. ¿Para cuándo quedó la entrega de esta práctica? La de metrología, ¿para cuándo quedamos, Paola? 26. ¿Cuánto? El 26. ¿Por qué tanto quedamos? No sé, yo creí que era para este miércoles, pero para el 26 se quedó. Para el 26, entonces lo vamos a hacer para el lunes, ¿ya? Está bien. Para el lunes, ¿qué fecha es el lunes? ¿Este lunes que viene? 24. Para el 24, ¿está bien? Si usted lo decide, está bien, porque ya me toca dictar la otra práctica. Entonces no podemos estar. ¿Tienes ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El código para entrar al Classroom, ¿no? Sí, ingeniera, pero le iba a decir que sería conveniente mejor crear un nuevo Classroom, porque están las personas del anterior semestre, a no ser que las elimine de la clase. Hay que eliminarla, pues. Lo que pasa es que no... ¿La puedes hacer? Claro, Inge. Elimina todo lo de la otra clase. Todo. Y lo dejas pendiente de eso nomás. O sea, nos quedamos con el mismo. Se puede crear otro ahí mismo, en la misma cuenta. Es solamente duplicar y eliminar. Pero ¿para qué me voy a guardar yo tanta cosa de atrás? Ya, Inge, yo lo hago entonces, ¿sí? Y cualquier cosa la aviso. Eliminarlo y en base a... Entonces, el lunes, antes de la clase, ya todo. ¿A qué hora querés que te lo manden? Estaría bien en el horario de clase. ¿Ya? No, en el horario de clase todingo van a estar mandando y nadie me va a atender a mí. Ya, entonces... ¿A la una que te lo mande? A la una. Ya, está bien, a las una. Voy a dejar de compartir. A la 1 de la tarde, del frío, con todo. Y hay gente que se ha inscrito ya al final del semestre casi, o sea, al final no del semestre, al final de las inscripciones, y no pueden tener las mismas condiciones que sus compañeros que sí han estado desde el primer momento.
Los motivos por los cuales no se pudieron inscribir, no lo sé, pero no es justo. Entonces, solamente esa gente que estuvo conmigo el día que se dio la práctica, ese día, los que faltaron no los voy a tomar en cuenta porque faltaron, pues no puedo estar yo dándole una práctica a la gente que no vino a clase. ¿Está claro? Si alguien no ha sido tomado en cuenta y estuvo, le dice al auxiliar para que le revise ¿cómo se llama? La lista. ¿Está bien? Y así lo vamos a hacer. En la práctica de fundición, igual. Quien está en clase que tenemos para el conformado de piezas de metales es la fundición. ¿Cuáles son las importancias que tenemos dentro de lo que es la fundición? Son metales que se funden a grandes temperaturas mediante el calor. Ustedes lo tienen en el texto, ¿sí? Mediante el calor, mediante el agregamiento de calor. ¿Cómo se llama? Diluimos, porque hay una dilución no es una dilución, es calentamos y se forma líquido, ¿no? Agregando calor, y una vez que esté líquido y limpio el metal, nosotros vaciamos sobre un molde debidamente preparado. Entonces, en esta clase nosotros vamos a tener que ver muy, muy importante las condiciones en las cuales se llega a fundir el metal. Fíjense, los metales pueden ser fundidos mediante calentamiento a la temperatura adecuada y tratados con el fin de modificar su composición química y por consiguiente su comportamiento. El material fundido, generalmente de tipo metálico, es colado o vertido en el interior de una cavidad o molde que lo contiene de la forma requerida durante el proceso de solidificación, pudiéndose obtener formas más o menos complejas. En función a los requisitos de diseño, son materiales aptos para el fin de los que poseen la colabilidad adecuada dependiendo de esta. Fíjense, ¿cuál es la parte más importante de la fundición? Nosotros vamos a ver aquí 3 partes muy importantes, 4 partes muy importantes que nosotros tenemos para fundir minerales. La temperatura de colada, que ya vamos a ver qué es, la temperatura de fusión, esa era la palabra, fusión, que no me salía, fusión del metal empleado en la fabricación de las piezas, la temperatura del molde y la densidad del calor específico del fuego que uno le está metiendo, el calor que uno está agregando al metal. Fíjense qué tan importante es la temperatura. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos vaciando un metal fundido y de repente empieza a solidificar, nosotros vamos a tener problemas de vaciado. Se nos va a solidificar el metal. Entonces, nosotros tenemos que tener una temperatura adecuada. Es importante, hay gente que ahí va a las fundidoras para ver el proceso de fundición. Ahora no quiero que nadie vaya. ¿Por qué? Porque está fuerte el COVID y no quiero después que van a decir, la ingeniera nos obligó a ir. Nada. Nadie va a ningún lado a ver el tema. El tema lo vamos a ver a través de internet. Hay mucho material en internet y nosotros podemos profundizar en internet. Ok, incluso hay simulaciones que las podemos ver para no arriesgarnos a contagiarnos con los, no sé, los transportes, la gente que está fundiendo, qué sé yo, el micro, y después van a ir a decir, la ingeniera nos mandó, nos obligó, no sé qué, nada. Nadie va a hacer el trabajo en la fundidora. Pero hay mucho material que ustedes pueden hacerlo y se puede trabajar perfectamente desde internet. Este trabajo que vamos a hacer es grupal y lo van a defender. Un grupo por grupo. ¿Sí? Grupo por grupo hay defensa de este trabajo y vamos a
trabajarlo exponiendo. Entonces, fíjense, aquí vamos a ver cuáles son los factores que influyen a la hora de el proceso de fundición. El molde. El molde es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta muchos factores. Tenemos que tener en cuenta que la mezcla que nosotros agregamos al molde, cuando está el metal fundido, tiene un tamaño, y cuando está el metal solidificado tiene otro tamaño. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el molde tiene que ser más grande a la hora para tener en cuenta el vaciado del metal. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener en cuenta? Un ratito, por favor. Un ratito. Voy a dejar de compartir, así las veo mejor. Ok. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un molde que tenemos que hacerlo demasiado grande, no demasiado, tomando en cuenta la dilatación que va a tener el material con la contracción que va a tener el material cuando esté sólido. Si nosotros hacemos un molde muy, muy apretado, no vamos a tener el tamaño correcto porque el material va a sufrir, ¿cómo se llama? Contracción. Va a sufrir contracción. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso, que a la hora de fundir, el metal sufre contracciones. ¿Ok? Su refractibilidad. ¿A qué se llama refractariedad? A la resistencia al calor. Si nosotros ponemos un molde, primero es la forma adecuada para impedir contracciones del metal durante la solidificación. No se olviden que se va a contraer el metal porque se vuelve más chico. Porque cuando está diluido, cuando está líquido, vamos a hablar así, va a ser más grande que cuando esté sólido. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. La refractibilidad, resistencia al calor, para no verse afectado por las temperaturas que alcanza el metal fundido. Yo no puedo poner un molde si estoy fundiendo hierro, no voy a poner un molde de cobre, porque se me va a deshacer el cobre, porque el cobre funde a menor temperatura que el hierro o ¿cómo se llama? Acero. Entonces, tengo que poner un material que sea mucho más resistente al calor que mi metal que estoy fundiendo. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tomar en cuenta la resistencia al calor para que no vea afectado por las temperaturas que alcanza el metal fundido, para que no haya deformidad, para que no se haya problema. Y por lo general, este material es arena y arcilla, que son altamente resistentes al calor. Por lo general, gracias a Dios, son baratos. O la madera también es altamente resistente al calor. Su posible reusabilidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es fundir y vamos a necesitar el material de nuevo para poderlo armar y fundir, porque no vayan a creer, este material también es caro. Son tierras especiales, son suelos especiales que se traen de lugares bastante lejos. Entonces, donde más se pueda ahorrar en la reusabilidad de los moldes, se lo va a hacer. Entonces, fíjense los factores que intervienen a la hora de el molde. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué nosotros tenemos que tener en cuenta para la fusión del metal? La fusión del metal
tiene como escenario posible el cubilote. El cubilote es el horno donde se mete el metal para fundirlo. Aquí en Bolivia, nosotros, dependiendo del metal que nosotros vamos a fundir, nosotros tenemos el combustible que usan, que es aceite usado. Aceite usado. El aceite que está usado en los autos y que se desecha. Ese aceite lo avivan el fuego de ese aceite con gas, con fuego producido por un gas líquido de garrafa. Ellos ponen una garrafa, ponen un soplete ahí y lo avivan, o si no, con aire comprimido, también lo avivan el fuego del aceite quemado para tener mayor rendimiento en la combustión del aceite. ¿Ya? Entonces, fíjense. Paola, ¿dónde está? ¿Está Paola? Creo que ya se salió. Ok, un ratito me dejan que me olvidé decirle una cosita a Paola ya. Temas más importantes que, fíjense, la fusión. Nosotros tenemos que tener un horno que va a ser calentado mediante el calor que nosotros vamos a usar, y normalmente, como les dije, aquí en Santa Cruz usan el combustible aceite usado de auto, aceite usado. Es decir, lo agarran, lo compran y calientan el cubilote con ese combustible. Las técnicas empleadas para la colada, fíjense que la parte más importante es la colada. ¿Qué es la colada? Cuando ya yo tengo el metal fundido y lo estoy vaciando. Esa es la colada, que es una de las partes más importantes del proceso de fundición, del proceso de la técnica de la fabricación de piezas en fundición. Los problemas más importantes que afectan a la calidad de la pieza debido a los efectos del proceso de la colada son los siguientes. La deficiente evacuación de los gases. Aquí me voy a parar y voy a ir a la Chambi, lo voy a retirar ahorita. Chambi, Mamani, lo voy a retirar. Okay. Si yo tengo, supónganse que tengo un molde, ¿ya? Un molde, lo vamos a poner aquí. Digamos que sea así, ¿ya? Más o menos así, ¿ya? Digamos que sea así. Oigan, creo que es fácil dibujar aquí. Ok. Supónganse que este es mi molde y que yo tenga aquí, esta va a ser mi pieza y yo voy a tener aquí una entrada de gases. Una entrada no de gases, de la fusión del mineral. Aquí, chiquitita. ¿Ya? Yo tengo que tener otra salida, una entrada y una salida de los gases. ¿Por qué tengo que tener una salida? Porque yo por aquí estoy metiendo mis y por acá yo estoy
escapando gases. ¿Por qué? Porque toda la mezcla que estoy poniendo, que no es la mezcla, el metal fundido que yo vaya a meter, está caliente y va a generar vapores. Entonces, por aquí yo meto y por acá está saliendo los gases. ¿Por qué es necesario que salgan los gases? ¿Por qué? Porque si no, dentro de mi pieza, yo voy a tener huecos, digámosle así, orificio, hueco, acá. Si yo no dejo escapar los gases, aquí se me van a formar los gases, se me van a quedar gases en toda la pieza que yo tengo. ¿Sí? Y me le va a dar menor resistencia a mi pieza. Mucho menor resistencia a la pieza. ¿Por qué? Porque está llena de huecos. Entonces, para que yo tenga una buena pieza, yo tengo que dejar escapar los gases del metal fundido, que se vayan y dejar reposar al máximo, además moverla, la mueven un poquito, la golpean, para que salgan los gases y yo pueda tener una pieza completamente sólida, sin ningún tipo de porosidades que se me van a formar cuando yo no tenga el escape de los gases aquí. ¿Está clara esa parte? Oye, estoy preguntando. Sí, ingeniera. Ingeniera. Sí, ingeniera. Ingeniera. Disculpe, ingeniera, hay una compañera que se le cortó el internet y se le salió, le puede agregar. ¿Le puede aceptar, por favor? ¿Escribió? Me escribió a mi privado y me dijo que le di, ingeniera. Escribir al grupo, pues si usted no es la profe, pues. Buen día, ingeniera. Sí, escribieron 2 personas en el grupo, 2 compañeras que estuvieron desde el comienzo. Ingeniera, ¿me puede aceptar? ¿Podría aceptar, por favor, ingeniera, por favor, me Gutiérrez? Puta, todingo ya quieren, ya bloqueó la reunión, ingeniera, por favor. Bueno, pero si no activan sus cámaras, los tengo que sacar. Yo no es que se fue el internet, yo lo saqué. ¿Por qué? Porque no activan sus cámaras. No se le ha ido el internet. Yo al que no tenga su cámara activada como Salazar ahorita, yo lo voy. Salazar, ¿estás ahí? No te veo. Ah, ya. No, sí, es el fondo de la pantalla que me hizo, creo. A ver. Si no me activan su cámara, yo lo retiro, ya se lo dije. Y no es que se le fue el internet. Están con la cámara desactivada, entonces yo lo voy a retirar. ¿Ok? No se les va el internet tan fácilmente a 10 personas. Imposible. Entonces, si no activan su cámara, se van a retirar. Los voy a retirar. Y está bloqueada la reunión, ya no pueden entrar. Y así les va a pasar. Puede ser que en algún momento yo esté dictando una práctica y si están retirados no van a entrar a la práctica. Así que por favor activen su cámara conmigo. No cuesta nada activar la cámara. Es 1 hora y un poquito más la clase, nada más. Pero ni así pueden mantenerla activada su cámara. Entonces, déjense de maña conmigo. ¿Está bien? Sigamos, por favor. Voy a compartir. Ya está claro la eliminación de sí, ¿no? La adecuada de la velocidad de la colada. Voy a irme otra vez a mi dibujito y voy a tener, espero que no se hubiera borrado, sí, está aquí. Si yo a la hora de meter mi metal, no lo hago con la velocidad
área, puede ser que mi metal sufra solidificación a la hora de vaciar. Y si eso sucede, yo voy a estar. Si eso sucede, yo voy a estar con problemas, porque antes de que yo vacíe, voy a tener solidificación aquí. Y se me va a fregar mi trabajo. Entonces, la velocidad con que yo la haga. No se olviden que cuando estoy hablando de piezas, yo estoy hablando de grandes piezas. No estoy hablando de piezas chiquititas, pueden ser grandísimas las piezas. Entonces, yo tengo que tener una velocidad bastante y de un saque, Gutiérrez, la voy a retirar, Soto, 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 deje de chivear, ¿sí? ¿Está bien? Atienda. ¿Qué fue lo que dije, Soto? A ver. Active su micrófono. Que hay que eliminar los gases para que no se hagan huecos ahí. Eso era antes de que usted se ponga a jugar, lo que dije ahorita. Ok. Entonces tenemos que tener la velocidad de el proceso de colada. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es la temperatura no adecuada del tipo de metal. A mayor temperatura de colada, mayor fluidez. Si yo estoy, por ejemplo, vaciando aluminio, yo voy a tener a cuántos grados funde el aluminio. El aluminio funde a 600, entre 600 y 650 grados centígrados. Entonces, fíjense, si yo lo caliento al aluminio por encima de su punto de fusión, yo voy a tener mayor fluidez en la colada de mi aluminio. Lo más probable es que no se me solidifique. Entonces, por favor, aquí tenemos que tener en cuenta eso. La temperatura no adecuada al tipo de metal. A mayor temperatura, la colada tiene mayor fluidez del metal líquido. Sin embargo, una temperatura excesiva, cuidado ahí, acelera las reacciones entre el metal y el molde. Puede ser que reaccionen. En el caso de este último, se puede propiciar una inyección de partículas en la pieza de fundición. Entonces, no es tampoco calentar demasiado, sino por encima un poco de lo que es el metal fundido, el punto de fusión del metal. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Ok, no hay nada. Fíjense, el proceso de solidificación, si bien tenemos que tener en cuenta todo el proceso de colada, también a la hora de solidificar tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. También es importante. Todos los procesos son importantes. Todos. Y ya ustedes lo van a ver en la práctica. Que necesitamos tener nosotros procesos de solidificación. ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Cuáles son los procesos que nosotros tenemos, perdón, los factores que tenemos en cuenta a la hora de la solidificación? Ahí lo tenemos. Vamos a verlo ahora uno por uno. Después de que el metal fundido en el molde, una serie de acontecimientos tienen lugar durante la solidificación de la materia, del material liso enfriado, hasta la temperatura ambiente, porque tenemos que dejarlo a veces hasta 2 días. Porque si sacamos el molde antes de que el material esté completamente solidificado, nosotros podemos tener variaciones en la forma de la pieza que estamos trabajando. Entonces, hay que dejarlo su tiempo prudente. Hay veces que lo tengo 1 día, 2 días, dependiendo del tamaño de la pieza. Hasta que termine de solidificar completamente. ¿Ok? Después de... Un ratito, por favor. Me dejan 1 minuto.
mecánico de las piezas, los factores en que de mayor medida condicionan estos influyen de manera excesiva en el tamaño de la uniformidad de la estructura interna del material resultante y a su vez determinan el comportamiento mecánico de las piezas. Los factores en que mayor medida condicionan el desarrollo del proceso de solidificación son, fíjense, aquí nos empieza a decir cuáles son los factores que influyen en el proceso. El metal utilizado. No todos los metales tienen las mismas características. Unos solidifican a menor temperatura y otros a mayor temperatura. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el punto de solidificación de cada metal que nosotros estamos trabajando. Las propiedades térmicas del conjunto del metal colado en el molde. Porque puede ser que algunos metales solidifiquen con mayor velocidad que otros. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de características de cada metal. Las relaciones geométricas que entre la superficie de la pieza a fundir y el volumen. Hay veces que nuestra pieza es muy complicada para fundir. Puede ser que mi pieza sea, fíjense, voy a dibujar, voy a borrar esto. Ok. Y voy a dibujar sobre la pieza. Esta es una gran cosa, no saben lo bonito que es dibujar aquí, pero no es fácil. Pero le permite a uno hacer muchas figuras. Supónganse que yo tenga una pieza así. Bueno, más o menos, no es que está en perspectiva bien correcto esto, ¿no? Estoy haciendo más o menos. No se olviden que está en, ¿cómo se llama? En el espacio. Ok, supónganse que es así, viste, en el espacio. Cuando la veamos de frente vamos a tener todos los bordes exactos, iguales. Supónganse que yo tenga esta pieza y que solamente tenga que echar el metal dentro de lo que es la estrella. Aquí me faltó uno, creo, ¿no? Sí, ok, digamos que sea así, ¿ya? Dentro de lo que es la estrella yo tengo que echar mi material. No es lo mismo que el anterior que yo tenía para echarle a todo el molde. Ahora voy a echar solamente a la estrella que está dibujada ahí. Esto aquí sigue siendo hueco, ¿ya? Sigue siendo hueco. Aquí hay un hueco, vamos a hacerlo. Lo único que les digo es que cuesta hacerlo de nuevo el hueco. No va a ser fácil. Bueno, ok. Esto sigue siendo hueco y acá también. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo que vaciar esa estrella y fíjense la forma que va a tener mi metal. Voy a tener ahí, voy a tener acá.
Voy a tener acá, voy a tener acá, voy a tener acá, voy a tener acá y voy a tener allá, ¿no es cierto? O sea, va a tener una estrella. O sea, de frente, si la vemos de arriba, va a ser una estrella. Entonces, no es lo mismo la solidificación de lo que yo tenía, que era un solo redondo, con relación a lo que estoy dibujando, que puede ser que yo lo necesite, no sé por qué, pero yo lo puedo necesitar, ¿está bien? Ok, jóvenes, fíjense que dependiendo de la forma que va a tener nuestra pieza, la solidificación va a variar, el tiempo de solidificación va a variar. A eso quería yo llegar. Ok, voy a compartir pantalla y voy a seguir. ¿Ya? Las relaciones geométricas entre la superficie de la pieza a fundir y su volumen. Puede ser, si es muy grande, va a tardar más. La forma y constitución del molde, que viene a ser muy parecido a lo anterior. Fíjense, si leemos un poco lo que dice el texto aquí. Cuando la temperatura de un metal fundido se reduce hasta alcanzar su punto de solidificación, aquella que permanece constante mientras el calor latente de la fusión es disipado, el frente de solidificación, interfase sólido-líquido, avanza hacia un metal fundido solidificándose desde los límites del molde hacia el interior de la pieza. Quiere decir que nosotros vamos a tener... Déjame empezar. De adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro, perdón. De aquí hacia adentro va a empezar a solidificar. Por eso va a tardar. ¿Dónde voy? Avanza del metal fundido solidificante desde los límites del molde hacia el interior de la pieza. Una vez que la solidificación ha alcanzado la totalidad de la pieza, el enfriamiento se reanuda. El metal solidificado es entonces extraído del molde y comienza el posterior enfriamiento hasta la temperatura ambiente. La estructura del grano del metal. ¿Ustedes ya llevaron metalurgia? Sí. Sí. ¿En qué semestre se lleva metalurgia? Cuarto, creo. Cuarto semestre. Ya llevaron, ya saben la composición de los metales, ya saben la granulometría, además el punto de fusión de cada uno de los metales. ¿Con quién llevaron? ¿Con el ingeniero Justiniano? Sí. ¿Y ahora Sí, quién está dando? Sí, ingeniera. ¿Y ahora quién la está dando? El anterior semestre la dio la ingeniera Violeta. Violeta. La ingeniera Violeta la está dando, ingeniera. Está bien, está bien. Pero la están dando, ¿no? ¿No? Ok. Entonces es importante saber granulometría. ¿Cómo es que empiezan a solidificarse los metales? ¿Y cómo es el punto de fusión de cada uno de los metales? Ahí, para eso es esa materia. Para saber, no es que no tenga ningún sentido las materias de la carrera. Todas las materias de la carrera tienen sentido, porque en algún momento lo vamos a usar, lo vamos a trabajar. ¿Ya? Hasta ahorita lo único que de verdad no he usado son esas derivadas y límites y todo eso. No lo usé nunca en mi vida. No sé. Puede ser que alguno lo tenga que usar si estudia, pues, física o matemática pura, no sé. Pero yo no
Para eso son las clases. Uno lo lleva a manera general, por si acaso lo tenga que aprender o usar en su vida profesional. Pero fíjense ustedes que aquí ya nosotros estamos usando lo que es, ¿cómo se llama esto? La composición geométrica de la solidificación de los materiales. Ya lo estamos usando, ya se ve, ya estamos en la práctica, ya sabemos en qué se usa. Ya no es teoría pura. Ok, entonces fíjense, la estructura del grano, el gradiente térmico, aquí, ¿dónde estoy? Aquí. Puesto que a aquellas temperaturas ambientes está el enfriamiento que produce una caparazón solidificando los granos finos y equiaxiales. Los granos crecen en la dirección opuesta a la transmisión térmica y se reduce. Ustedes han visto cuando está fabricándose azúcar, por ejemplo. Lo voy a poner así, pero no, para que ustedes vayan viendo. Cuando usted está fabricando azúcar, a la hora de que el azúcar empieza, el agua del azúcar, porque no se olviden que viene del proceso del jugo de caña. El jugo de caña se lo hace hervir y se elimina toda la parte de agua y las impurezas. Una vez que se elimina, empieza todo ya a evaporar, empieza a solidificar la mezcla, al revés. Como ya es líquido. Entonces empiezan ya a evaporarse y empieza a solidificar. Para que solidifique, le siembran granos de azúcar a la mezcla. Entonces la mezcla empieza ya a tener más consistencia y empiezan a formarse los cristales de azúcar. Eso es en azúcar, que no es el comportamiento del metal, pero sí, se los digo, es con siembra de cristales, de acuerdo a la materia que se está trabajando. Los granos crecen en dirección. Ok. Fíjense, aquí tenemos las contracciones del metal. Por eso es que el metal, cuando se solidifica, cambia de figura. No es exactamente el mismo que el tamaño del molde que nosotros tenemos diseñado inicialmente. Ok. Retirada del molde. Esta parte es importante, ustedes no lo crean. Porque no se olviden que nosotros nos cuesta bastante caro la compra de los materiales para la fabricación del molde. Entonces tenemos que retirarlo con mucho cuidado de tal forma que a lo mejor podamos utilizar el mismo molde, porque cuesta fabricarlo al molde. No es fácil, cuesta fabricarlo al molde. Entonces tratamos de no romperlo para que nos podamos nosotros volver a usar el mismo molde. Porque si lo rompemos, tenemos que fundir otra vez eso y volver a fabricar el molde. Entonces, es importante. Limpiado y acabado de la inspección. Entonces, fíjense, ¿por qué nosotros tenemos que tener una buena limpiada? Voy a parar aquí para hablar. ¿Por qué es importante el retiro del molde? ¿Y por qué es importante limpiar la pieza? Cuando nosotros terminamos la pieza fundida, no va a quedar exactamente la pieza que nosotros queremos. Van a ver seguramente rebabas que han salido de los orificios del molde, que hay que quitárselas. Además, la pieza sale en bruto. Nosotros tenemos que hacerle una buena terminación. Tenemos que pulir, tenemos que trabajarlo ya con otro tipo de maquinaria. ¿Para qué? Para dejar la pieza completamente terminada. La pieza sale con rugosidades y deformaciones en la superficie. Y eso nosotros lo tenemos que eliminar. ¿Ya cómo se elimina eso? Lo vamos a ver porque tenemos una clase completa de rugosidad. Y cómo es que, con qué maquinaria se eliminan las rugosidades y las ondulaciones que trae una pieza. Voy a irme otra vez al texto. ¿Ya?
Limpieza y eliminación de exceso de material en los bordes y otros materiales. Los tratamientos de alivio de tensiones, hay veces que se le hacen tratamientos específicos para aumentar la resistencia de la pieza. No sé si ustedes han visto en lo que hacen los herreros acá de manera artesanal. Vaquito Ligerón la voy a retirar, o lo voy a retirar, no sé quién es. Entonces, la voy a retirar, Ligerón. Sí, disculpe, ingeniera. ¿Estaba qué? Es que me estaban llamando y no podía colgar. Y no podía escuchar la clase tampoco. Y me cortó a mí para atender su llamada. No la podía escuchar, no podía colgar. Disculpe. Ok. Ingeniera, Fíjense, disculpe, ingeniera, hay varios alumnos en el grupo de WhatsApp que están hablando que se les fue el internet. Bernal, ¿dónde estás? Bernal, no te veo. Estoy con la cámara encendida, ingeniera. No te veo, Bernal. Yo lo saqué. Ah, dice que a algunos se les fue el internet. Ajá, ajá. Toditos van a decir eso. Pero yo les dije, me desconectan la cámara y lo retiro del aula, porque yo no puedo estar pasando clases con gente que no sé si están detrás de la cámara. ¿Está bien? Ok, ingeniera. Ok, ¿ya? Yo lo retiré. Yo lo retiré para que no vuelvan a hacer lo mismo. ¿Está bien? Y ahorita le iba a retirar a Bacotis. Porque empiezan a hacer, o atienden mi clase, la clase no es larga, es cortita, 1 hora, a reventar. Y no pueden aguantar 1 hora pasando la clase. Por favor. Sean conscientes. Al primero, ya les dije, al primero que tenga cámara desactivada, lo retiro. ¿Está bien? Así que por favor cuiden sus cámaras. Voy a, ya no sé qué, ya no me acuerdo qué era lo que estábamos haciendo. Ah, ya, el trabajo de terminación de la pieza. Ah, eso es lo que les iba a explicar. Fíjense que si ustedes han visto en forma artesanal la forma como se funde, Vázquez, la voy a retirar. Si lo vuelve a hacer, la voy a retirar, ¿sí? Tienden, funden el metal. Una vez que están trabajando las espadas, esas famosas, esos samuráis, le están dando forma en el fuego. De repente sacan la espada y la meten al agua. Eso es un tratamiento térmico que le dan. ¿Para qué? Para tener mayor resistencia en el acero que están trabajando. A ese tratamiento se le llama, ¿qué se le llama? ¿Qué se le llama al tratamiento que... ¿Templado? ¿Ah? ¿Templado? Sí, templado. Es un tratamiento térmico. Lo meten. Si la pieza se parte, fíjense, si la pieza se parte, porque se puede partir, la desechan. No sirve, porque se puede partir. Entonces, ellos tienen que saber la técnica, cómo tienen que hacer el trabajo de templado. A ese tipo de tratamiento es lo que se refiere el texto. Fíjense. Tratamientos de alivios de tensiones, inspecciones de tipo requerido radiográfico. Ok. Fíjense que ya hemos visto todos los factores. La próxima clase vamos a ver el procedimiento de la obtención de piezas fundidas. Por favor, yo necesito que vuelvan a poner presente. Tengo 83 participantes y afuera tengo ¿cuánto? Por Dios. Hay 83. ¿Y afuera cuánto hay? ¿Son más de 100? Vuelvan a poner presente, por favor, para que yo vuelva a tomar la lista.
¿Ya? 71 personas han puesto presente, solo. Voy a retirar, retirar la lista. ¿Ok? Voy a recoger la lista. Tengo 83 participantes y solo 73 han puesto presente. ¿Quién falta? Ok, voy a guardar la lista. ¿Alguna duda sobre la materia? ¿Sobre la clase? Voy a hacer entrar a sus compañeros que están allá, a ver qué dicen, ¿ya? Vamos a ver qué dicen. Ahorita empiezan a hablar. Cada uno va a decir su historia. Ok, no tengo a nadie en la sala de espera. Parece que se fueron. No, no hay nadie. Ahí están, 11 personas. Vamos a ver, vamos a admitir todo. A ver, ¿con qué salen? ¿Tenés, Tino? Tino. Ok. Feliciano Hurtado. Feliciano. Ah, es su apellido Feliciano, ¿no? Ok, fíjense de las personas que están entrando y que las deje entrar de nuevo. Por favor, no me escriban al privado, no lo leo. Escriban en el grupo. Si tienen la cámara desactivada, lo voy a retirar del aula. Entonces, por favor, cuiden su cámara, no las desactiven porque no puedo pasar clase con personas que no están presentes en mi clase. A todos me van a decir que se les fue el internet, y lo cual no voy a creer. ¿Ok? Entonces, me escriben cuando ya se dieron cuenta que ya lo retiré, pero mientras tanto están haciendo cualquier cosa, ¿sí? Entonces, por favor, a los nuevos, a los que recién dejen entrar, activen su cámara. Lleguen temprano a clase, porque si no, no los voy a admitir. ¿Hay alguna duda? Lo único que les digo es que tengan en cuenta que cualquier rato doy una práctica y si no están en la clase, no van a tener la práctica. Cuidado, ¿sí? Y estoy tomando muy en cuenta la asistencia. Ok, jóvenes, si no tienen ninguna duda, voy a terminar la clase. ¿Alguien tiene duda? A ver, Peña, ¿dónde estaba Peña recién entrando Peña? ¿Alguien tiene? No pongan presente, ya guardé, ya no pongan presente, por favor, ya guardé la lista, no la voy a guardar más. ¿Alguien tiene dudas de los nuevos que han entrado? ¿Alguien? Ingeniero, buenos días. Disculpe la molestia. De mí se me fue el internet, no fue mi cámara.
Yo estaba de un inicio en clase y como acá el wifi es un poco medio lento y se me fue mi señal. Un poco difícil. Sí, ingeniera, es que el wifi es muy lento. Ingeniera igual de mí. A todito, pues, Varios- a todito se le ha ido, pues, a todito. A todito se les ha ido. A mí no se me fue, ingeniera. ¿Qué pasó? Que yo estaba ya llegando a mi oficina. No, mire mi cámara. Gutiérrez, no es, yo lo retiré. Usted no puede entrar a clases desde su auto. Olvídese. Mi clase no es un chiverío para que usted esté manejando y pasando clases, por favor. La próxima, usted viene temprano a su trabajo, a las 5, levántese, llega a su trabajo y desde su trabajo se conecta. Pero no se va a conectar desde un auto y manejando. Por favor. Seamos respetuosos, ¿sí? ¿Está bien, Gutiérrez? Está bien, ingeniero, no se preocupe. Okay. Muchas gracias. Claro, ¿no? Se vienen más temprano, levántese más temprano. Si usted quiere alcanzar la clase, pero perfecto, váyase a las 6 de la mañana, en media hora llega a su trabajo, se alista, se trabaja, se sienta en algún lugar y me atiende. Pero usted no puede estar pasando clases manejando, pues. Porque nadie se la va a creer que usted está atendiendo. ¿Está bien? ¿Otra persona que quiera hablar? Buenos días, ingeniera. Yo siempre hice clases y cuando usted me dijo Chambi, o sea, yo miraba mi cámara y estaba prendida, pero cuando me retiró, o sea, no me dio tiempo de reaccionar, me retiró y cuando un amigo me dijo que usted me había retirado porque mi cámara estaba apagada, entonces yo la única explicación que encuentro es que mi internet estaba abajo, digamos. Ok, pero no hay problema, Chambi. Yo sé que estás en clase. Yo lo sé. Siempre estás en clase, Chambi. Yo lo sé. ¿Está bien? ¿Y me podría considerar en la lista, por favor, ingeniera? Yo te voy a considerar, Chambi. Yo sé que Chambi está haciendo el clase. Yo lo sé. Gracias, ingeniera. Okay. Bueno, jóvenes, estudien toda la parte de fundición. Fíjense, en cualquier momento doy la práctica de fundición. En cualquier momento. No sé cuándo. Estén atentos. En cualquier momento.